La identificación de ideas principales forma parte importante dentro de un proceso de investigación de algún tema. En este caso, recordemos que estamos desarrollando el proyecto Investigar un tema en diferentes fuentes de información. Para ello ya llevamos a cabo diferentes pasos. Este video forma parte de ese grupo de videos que precisamente tiene como bien llevar a los alumnos para elaborar un proceso de investigación en donde al final se haga un artículo de opinión o bien un reporte de investigación. Pero bueno, ¿cómo iniciar para identificar las ideas principales? Recordemos, hay unos antecedentes que les mencionaba, los cuales ya iniciamos. Primeramente, y antes que todo, debemos de haber elegido un tema. Se sugirió que investigaran en diferentes libros de texto, los que tienen en el grado que cursan. Ya que elegimos un tema, hicimos una justificación del por qué esa materia, por qué ese tema y no otros. Posteriormente elaboramos un propósito para tener claridad a dónde queremos llegar y también se hicieron unas preguntas acerca de lo que se quiere saber del tema. Posteriormente se hizo una elección de una fuente adicional porque una investigación se sugiere que se haga en dos o más fuentes de consulta. Posteriormente hicieron las fichas bibliográficas en donde pues, los alumnos aprendieron a investigar y sobre todo a detectar los datos importantes y la forma en cómo dar a conocer los datos del texto donde estamos investigando. También hay video previo donde nos podemos apoyar para cómo elaborar las fichas bibliográficas de autor, en este caso de un libro, de una página de internet o bien de alguna revista. Ahora, las estrategias que pretendemos seguir. Primeramente, la predicción es una observación del título e imágenes y la idea de esta predicción es que el lector, de alguna forma, introduzca su pensamiento respecto al tema que queremos saber. Es un proceso intrínseco, no nos damos cuenta a lo mejor, pero nosotros ya estamos preparando a la mente para que empiece a leer lo que nosotros, en este caso, queremos leer o queremos saber. Posteriormente se hace una lectura general, pero haciendo inferencias. ¿Qué es esto de hacer inferencias? Bueno, la idea de hacer inferencias es algo parecido a la predicción. También vemos de qué se va a tratar el texto. La diferencia es que en la predicción vemos el título, las imágenes y de alguna forma adivinamos, si cabe el término, de qué va a tratar el texto. Pero ya en la lectura general, haciendo inferencias, se trata de que leemos uno o dos párrafos y nuevamente intentamos ver qué es lo que sigue. Esto es muy útil, sobre todo para ir haciendo valoraciones de que si entendimos lo que vamos leyendo en textos literarios o en textos históricos. Nos permite ir de alguna forma comprobando si la información que estamos rescatando es la importante. El paso o el punto número 3 es la lectura por párrafos. Ese es el momento del análisis donde queremos desmenuzar el texto. Y bueno, lo primero es identificar y sustituir las palabras desconocidas. ¿Por qué? Porque si hay una palabra ahí que no entendamos, seguramente no vamos a entender el contenido del texto. Por eso es importante encontrar esas palabras desconocidas para comprender el párrafo. Y ya que comprendimos el párrafo, pues ahora sí viene la parte que en este caso nos atañe, que es identificar la idea principal. Todo párrafo es una unidad de pensamiento, ¿sí? Que expresa una idea. Hay que encontrar esa idea. A veces esa idea la explican, la ejemplifican y hay otros datos más que no pueden ser relevantes y nosotros queremos los datos relevantes de ese párrafo. Y aquí, como su nombre lo dice, pues también le podemos llamar idea principal o idea relevante o idea temática o simplemente el nombre de premisa. Bien, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer. Recordemos y hemos estado trabajando con un texto, que en este caso el tema son los mayas. Desde los videos pasados hemos hecho fuentes bibliográficas de los mayas. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esa idea? Vamos a tener este texto, ¿sí? No lo vamos a leer. Los mayas, mencionamos que es de María del Pilar, bueno, M. Pilar Rivero, encontrado ahí está la fuente de consulta, el 8 de febrero del 2021. Bien, vamos a hacer el análisis por párrafos para identificar ¿cómo podemos encontrar esa idea principal? Vamos con el párrafo 1. Por ejemplo, en este párrafo 1 dice así, párrafo 1, la civilización maya se extiende por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos 3 y 15. Realmente es un párrafo muy cortito, es casi la introducción a este tema. No es fuerza que quitemos palabras, en este caso, como es corto, la sugerencia es que todo el párrafo forma parte de una idea principal. Entonces pasa, si regresamos y subrayamos la idea principal del párrafo 1, que es prácticamente todo, ya es un resumen. Vamos con el párrafo 2. El párrafo 2 dice de la siguiente manera: los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí,
que controlaban un territorio más o menos amplio, tampoco hablaban una única lengua. Lo importante aquí es de que estaban divididos en varios estados y de que no hablaban una lengua única. Eso es lo rescatable. Podemos entonces eliminar algunas palabras, subrayando esta parte donde dice se organizaban en varias ciudades-estados independientes entre sí, y la otra parte importante es que tampoco hablaban una lengua única. Recordemos que este trabajo, como la intención es un producto final a manera de resumen o a manera de un artículo de opinión o de un informe pudiera ser un informe de investigación o un ensayo, debemos de encontrar las ideas principales, pero pensando, ¿sí? Pensando en lo que vamos nosotros a escribir de ellas, porque nosotros tenemos que opinar de esas ideas principales. Bien, ya tenemos el párrafo 2, subrayamos lo más importante, y si ustedes se fijan en el subrayado, a veces cometemos el error de que lo más importante a veces es lo primero hasta que encontramos un punto y aparte. Los primeros renglones, las primeras letras, y debemos de quitar esa idea. Las ideas principales se encuentran a veces en medio del texto, al principio, a veces al final, y como en este caso, se encuentran un poco separadas por otras letras. Bueno, vamos con el párrafo 3. El párrafo 3 es un subtema, cultura, arte y arquitectura. Y dice que las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefirieron la caoba y el zapote por ser resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron la caliza, arsénica, mármol y ya. Bueno, etcétera. Bueno, aquí nosotros pues encontramos que lo importante es las construcciones y los dos elementos que ocuparon para hacerlas. Las construcciones se hicieron de madera y piedra básicamente. Con eso sería suficiente. Y sería una buena idea principal. En este caso coincidió con el inicio del texto. Pero si queremos hacer un poquito más, pues le podemos poner que las maderas eran caoba y zapote y la piedra era caliza, arsénica y mármol. ¿Vale? Esa es una manera también de cómo ir ampliando las ideas principales. Las subrayamos. Aquí vemos cómo están subrayadas. Y así quedan. Vamos con el párrafo 4. El párrafo 4, pues dice lo siguiente: realizaron todo tipo de construcciones, palacios rectangulares y alargados, templos, juego de pelota, calzadas, que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor, temazcal. Bueno, aquí casi todo es una idea principal, entonces pues ponemos que las construcciones eran palacios, templos, juego de pelota, calzadas, fortificaciones y baños de vapor. ¿Vale? Quitamos algunas frases, pero de hecho todo es importante, solamente omitimos algunos rasgos. Y el párrafo 5, subrayamos aquí, y el párrafo 5, bueno, este es un poquito más largo, probablemente, dice, se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estas estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya. Aún no se descifra completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Pues aquí hablan principalmente de las principales edificaciones mayas. Entonces, pues se conservan pirámides, se dice cómo eran, escalonadas en piedra, en lo alto se colocaba el templo, decoradas con pinturas, esto también es importante, ya había un poco la presencia de arte, relieves, que en este caso también es otro tipo de arquitectura. Ya no solamente se buscaban proteger, sino también hacer bello el lugar. Y bueno, aquí sin querer ya estamos comentando algo que podemos integrarlo en nuestro reporte, una opinión personal. Y la escritura jeroglífica también es importante, que era una forma de plasmar su historia. Y podemos decir cuáles eran las más importantes, si es que así lo quisiéramos, si no, también está bien. Y bueno, así estaríamos nosotros identificando las ideas principales de un texto histórico, que en este caso forma parte de lo que queremos investigar. Y para cerrar, la idea es de que el producto de este trabajo es que entreguen una lista de ideas principales, en este caso, la lista de ideas principales del texto 2, porque ese sería el texto 2, copiado de internet. El texto 1 también tendrían que entregar la lista de ideas principales, que sería de su libro de texto. En este caso ponemos de dónde, la fuente nuevamente, ya no se nos va a olvidar que cada vez que hagamos un trabajo de investigación poner la fuente, y pues ponemos las 5 ideas principales, pero ya sin lo demás del párrafo. Si la civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras entre los siglos 3 y 5, y así sucesivamente con las 5 ideas principales. Y de esa manera, lo que estaríamos logrando nosotros es precisamente identificar las ideas principales y cerrar este procedimiento con 2 listas.
¿sí? En este caso, cada lista tendría una evaluación. En el siguiente video veremos la siguiente tarea, que sería cómo hacer los párrafos argumentados. Muchas gracias.